Dios les bendiga, le habla nuevamente por aquí su hermana en Cristo, Luz Eusebio, unos días ausente, pero ya estamos aquí nuevamente activa para traer la palabra de Dios, porque tenemos que seguir caminando firme en la fe y haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, discípulo por el mundo, llevando la palabra de Dios. Hoy te quiero hablar, mira, una historia muy importante y es de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, dice la palabra de Dios en Lucas 17, a partir del versículo 11, nos dice que Jesús pasaba por Samaria. Habían 10 leprosos que lo alcanzaron a ver desde lejos y desde lejos le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, ellos se reunieron los 10 para pedirle misericordia al Señor por ellos. Y le dijo Jesús a ellos: Id y mostraos al sacerdote. En ese tiempo se usaba la tradición de que cuando una persona era enferma por lepra y era sano, de ir donde el sacerdote. Eso es un procedimiento que luego podemos explicar en otro momento. Pero lo importante aquí en este mensaje que el Señor nos deja sobre esos 10 leprosos es que cuando ellos iban durante el camino fueron sanos. Ellos no fueron sanos de una vez, sino a medida que fueron caminando poquito a poquito hasta llegar a donde el Señor le dijo que llegase. O sea, hasta donde cumplir el propósito que el Señor le había encomendado. Pues bien, uno de ellos, al verse sano, se devolvió a darle gracia al Señor Jesús. Se postró ante sus pies y le dio la gracia al Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando los vio, dijo: ¿no eran 10 los que estaban leprosos? ¿Cómo que solo uno vino y se devolvió? Y dijo, y era el extranjero. O sea, no eran los judíos, no eran de ellos mismos, sino el extranjero. El samaritano fue que se devolvió y le dio la gracia, se postró ante los pies del Señor y le dio las gracias. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Mira qué curioso ahí donde él le dijo: tu fe te ha salvado. Los otros 9 leprosos fueron sanados, pero no salvados. ¿Por qué no fueron salvados aquellos? Porque no fueron agradecidos. Y muchos vienen a los pies del Señor solamente para que el Señor le dé algo a cambio. Pero el Señor escudriña los corazones. El Señor sabe hasta lo que tú y yo estamos pensando. Es más, antes de nosotros pensarlo, ya el Señor Jesús sabe lo que tú y yo vamos a pensar y lo que vamos a decir. Y hasta lo que vamos a hacer que ni nosotros mismos sabemos. Pero ya el Señor Jesús lo sabe. Es por eso que muchos hoy en día predican la palabra, están llevando la palabra de Dios, sanando enfermos en nombre de Jesús, sacando demonios en nombre de Jesús. Están hasta, óyeme, el Señor lo está usando grandemente. Pero va a haber un día, como dice su palabra en Mateo 7, donde no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira que dice: la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor, cuando venimos a sus pies, nosotros somos sanados de pecado, librados de pecado. Pero mira cómo el Señor nos va enseñando a través de esta historia de esos 10 leprosos. A medida que ellos fueron caminando, el Señor les dio una encomienda. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor, Él nos da una encomienda y nosotros debemos de obedecer. Por eso dicen que solamente el que obedece la voluntad del Padre que está en los cielos es el que va a entrar. Bendito eres, Señor. ¿Y sabes qué pasa? A medida que tú vienes, tú y yo venimos a los pies del Señor, a medida que vamos caminando, el Señor va a ir sanando, limpiando, oye, quitando todas las cosas, todas esas lepras, todos esos pecados, todo lo que a nosotros nos impide llegar a la presencia de Dios, el Señor lo va a ir quitando. Mira qué ejemplo tan claro. Eran 10, pero de esos 10, uno fue salvo. Fueron sanos los 10. Sanado, pero salvado fue uno. Entonces, ¿qué te digo con esto? Y lo tomo también para mí este mensaje. Venimos a los pies del Señor, pero si Él te mandó a caminar, camina bajo la voluntad de Dios.
Camina bajo la palabra que Él ya te dio a ti. No camine bajo la palabra del hombre. No camine para complacer al hombre. No hagas ni hables lo que al otro le guste. Yo vi hace poco un mensaje que pusieron: el evangelio de Dios no es para que le guste a la persona, es para vivirlo, para que podamos ser salvos, para que nosotros podamos ir un día a morar en las alturas con el Señor Jesús. Esto no, mira, tú y yo no vamos a llegar allá al cielo criticando, murmurando y envidiando, jamás en la vida. Debemos de ser salvos y sanados de todo lo que no le agrada al Señor. Vamos a ser como ese solo leproso, que fue el único que se devolvió a darle la gracia al Señor. Seamos agradecidos con Dios. Vamos a ser agradecidos porque esos 9 que no se devolvieron pensaron que ya con la salud ya lo tenían todo. Pero ¿qué le aseguraba a ellos que no se iban a enfermar de otra cosa? Pero no se devolvieron a agradecer al Señor. Tú vienes a los pies del Señor. ¿Por qué? Para que Él te saque de una deuda, para que Él te libre de un enemigo, para que Él te cure una enfermedad, para que sane un hijo, para que sane el esposo, la esposa. Ven a los pies del Señor por amor. Así como Él se despojó de su trono, ¿para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo seamos como ese leproso que le dio honra y gloria, seamos salvos. Vamos a agradecer al Señor de corazón, no porque Él nos vaya a dar algo a cambio, porque déjame decirte que el Señor nos va a dar todo lo que Él tenía dispuesto desde antes de nosotros nacer, pero todo depende de nuestras acciones. Todo depende de nuestra obediencia. Yo creo que ahí está la clave. Obedecer al Señor en todo tiempo, para que sea el Señor glorificándose en nuestras vidas. Vamos a ser agradecidos, vamos a venir a los pies del Señor por amor, así como Él murió en la cruz y resucitó, para que tú y yo podamos seguir hacia adelante, para que no estuviéramos muertos en vida, porque íbamos a pasar toda una eternidad en pecado, en enfermedades, en guerras, en peleas, íbamos a pasar una eternidad horrible. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia de ti y de mí, como tuvo con esos 10 leprosos cuando le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. El Señor tiene misericordia de ti y de mí. Hoy Él te está trayendo este mensaje para decirte: hijo mío, ven a mis pies, ven que yo te haré salvo. Nada ni nadie te podrá tocar, porque tú estarás bajo mi cobertura, dice el Señor. Pero tienes que venir por amor. No venga por interés. Ven por amor. Hasta por dolor si tienes que venir. Esos 10 leprosos vinieron por dolor, porque esos 10 leprosos tenían el dolor y del rechazo de la gente, porque un leproso no podía estar dentro de la sociedad, tenía que estar aislado. Por eso ellos pensaron que al ser sanos ya tenían la gloria ganada. No es todo. No nos conformemos con una sola cosa. El Señor tiene millones de bendiciones para nuestras vidas. Pero eso solamente si nosotros nos postramos y hacemos verdaderamente la voluntad de Dios. Así que Dios te bendiga. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que te haya servido de edificación como a mí. ¿De qué? De que tenemos que venir a los pies del Señor, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya nos dio, que fue la vida eterna, la salvación. Vamos a anhelar esa salvación hasta el día en que Él regrese. Dios te bendiga. Así que comparte este mensaje, dale suscribirte. Vamos a compartir para que estos mensajes lleguen, esta palabra de Dios llegue a más lugares, más personas que quizás están confundidas, que quizás han venido a los pies del Señor y dicen: pero ¿por qué, Señor, no salgo de una? Porque todavía no has venido a decirle al Señor: gracias por lo que hiciste, Señor. Heme aquí, Señor, ¿qué tú quieres que haga, Señor? Heme aquí, Señor. Y así el Señor, aparte de darte la sanidad, te va a dar la salvación también, porque fuiste agradecido. Seamos agradecidos como ese leproso. Vamos a venir a agradecer al Señor el simple hecho de poder tener la esperanza y la oportunidad de tener la vida eterna a través de Cristo Jesús. Hasta la próxima.